¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok, va que va. Bueno, la vez pasada terminamos de ver cuáles eran los dos tipos de investigación. Solamente nos faltó ver, bueno, esta la vamos a poner antes, cuáles son justamente esas técnicas de investigación específicas para ciencias sociales y en particular para estudio de mercado, ¿no? Vamos a tener dentro de las técnicas cuantitativas, por ejemplo, los muestreos. Maestra. Oigo. Maestra. Sí, oigo. Es que no se te escucha, como que se le corta de repente su audio. Sí, a ver, déjeme ver si... Es que ayer estuvo muy mala señal de internet. Esperemos que hoy no esté igual. Y a ver si se escucha mejor. Ok, bien. Vamos a tener dentro de las técnicas cuantitativas el muestreo, las encuestas, las entrevistas, la observación y la experimentación. La que es más común, sobre todo para aplicar la técnica cuantitativa, es la encuesta. Sin embargo, vamos a ver que también esta nos puede servir cuando no tenemos una población tan grande como para aplicar una encuesta. Dentro de las técnicas cualitativas, pues vamos a tener observaciones, la entrevista, los grupos de discurso y el análisis del contenido, obviamente, de esas técnicas cuantitativas. En particular, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, pues ya habíamos dicho que primero tenemos que identificar cuál es el objetivo de ese proyecto, ¿no? Y cuál va a ser el objetivo del estudio de mercado. El estudio de mercado puede implicar que vamos a investigar absolutamente toda la demanda o toda la oferta posible que tenga una empresa, un proyecto de inversión, ¿no? Es decir, a quien le vamos a dedicar ese estudio de mercado. O puede ser solamente una parte, a lo mejor se va a lanzar un nuevo producto, entonces queremos el estudio de mercado solamente para el lanzamiento de ese producto. A lo mejor queremos analizar cuáles las innovaciones que está llevando a cabo la competencia. Y entonces el objetivo del estudio de mercado pues será analizar la competencia, es decir, analizar por el lado de la oferta. Una vez que nosotros definimos cuál es el objetivo, pues entonces tenemos que levantar la información necesaria y a la par identificar cuál es ese producto o servicio al cual le vamos a aplicar el estudio de mercado. Una vez que ya tenemos entonces identificado qué es lo que vamos a necesitar para poder llevarlo a cabo, entonces hay que determinar cuál va a ser la información primaria y cuál va a ser la información secundaria. La información primaria es aquella información que levantamos directamente de los interesados, es decir, de nuestra población meta a la cual va dirigido ese producto o servicio. Las fuentes de información secundaria pueden ser a partir de estudios previos, de bibliografía, de documentos, es decir, de cualquier instancia que haya recogido esa información que nosotros necesitamos relativa al producto o servicio, pero que no va directamente de las fuentes. Justamente para la información primaria y para su acopio es donde vamos a aplicar estas técnicas, ¿no? La encuesta, entrevista, las observaciones, etc. Una vez que ya se levantó la información tanto primaria como secundaria, pues entonces ahora sí se procede al procesamiento de la información. Se tiene que determinar el área del mercado, ¿no? Porque obviamente vamos a aplicar esta información primaria o estas técnicas una vez que ya definimos cuál es el área del mercado a la que vamos dirigido. Vamos a determinar la demanda actual y futuro con la información que nosotros ya procesamos. Vamos a determinar cuál es la oferta actual o futura de ese producto o servicio con la información que levantamos. Vamos a elegir algunos canales de comercialización y precios y vamos a elegir
cuál va a ser los medios de comunicación, cómo va a ser la publicidad, si vamos a tener un canal de distribución directo, nosotros directamente al cliente, o si vamos a venderle a intermediarios, mayoristas, minoristas, es decir, aquí vamos a determinar cómo va a ser esa distribución. Y también se puede definir a partir de esa información primaria o secundaria que nosotros ya levantamos. Una vez que ya tenemos todo esto determinado, entonces podemos empezar a levantar nuestro pronóstico de ventas y la estrategia comercial que se va a llevar a cabo. Y todo eso son los pasos para llevar a cabo un estudio de mercado. La vez pasada nosotros vimos que, bueno, había una necesidad de elegir el tipo de método de investigación y particularmente, por ejemplo, estos métodos, estas técnicas cuantitativas, en particular la encuesta, se levanta justamente ese mercado meta al que nosotros vamos dirigidos, ¿no? Es decir, a las personas que son posibles compradores de ese producto o servicio que nosotros vamos a estar ofreciendo. Y las técnicas cualitativas, que son particularmente la entrevista o un grupo de discurso, se van a aplicar por el lado de la oferta, es decir, a la competencia que nosotros podemos tener. Esta parte es importante porque es difícil, por ejemplo, obtener la información absolutamente de toda la competencia. Y es bien difícil también esto, inclusive, obtener entrevistas y obtener información de esas entrevistas. Porque obviamente no es lo mismo el tiempo que nos puede dedicar una persona que encontramos en la calle a alguien que seguramente está trabajando, ¿no? Está dedicado a su empresa y además guarda, ¿no? También cierta información que le permite tener privilegios, es decir, posicionarse de una mejor forma frente a la competencia, ¿no? Entonces, pero esta nos va a dar más información de calidad y en esta vamos a buscar más información en cantidad para poder determinar nuestra oferta actual y futura y nuestra demanda actual y futura. Luego entonces, cuando aplicamos esta encuesta, pues también tenemos que definir cuáles van a ser los objetivos particulares de esa encuesta, es decir, si nosotros queremos levantar información sobre toda la demanda o sobre algún aspecto específico de ese producto o servicio. Si es un producto o servicio que ya existía y lo queremos relanzar, a lo mejor sobre todo en los objetivos de información, vamos a buscar información de cómo podría readecuarse ese producto para que ahora sea más atractivo o para que no genere problemas que a lo mejor anteriormente generaba. Una vez que ya decidimos cuáles son esos objetivos de información, entonces hay que identificar las personas a las que va dirigidas, el tipo, es decir, las características cualitativas para determinar ese mercado meta. Y una vez que ya decidimos a quiénes va dirigido, aquí cuáles son las personas que esperamos encuestar, pues entonces hay que definir cuál es el tipo de encuesta que vamos a realizar. Esperemos que nos dé tiempo hoy de ver también la parte de diseño de cuestionario. Y además tendremos que definir cuál es el tratamiento estadístico que se le va a dar a esa información que nosotros vamos a recabar. Luego entonces, la encuesta va a ser un método por el cual vamos a poder obtener información, ya sea de manera verbal o escrita, ¿no? Y ahora, bueno, además, todavía más por medios electrónicos. ¿Cuál puede ser el objetivo? Hallar la solución o causa de un problema que nos estuvo dando el producto o el servicio, conocer la percepción de un grupo, es decir, de nuestro mercado meta, sobre ese nuevo producto o servicio, evaluar la factibilidad de una acción o un programa, ¿no? Es decir, a lo mejor de una campaña de mercadotecnia, ¿no? Conocer las preferencias y gustos de los encuestados. Particularmente esta es la que nos va a interesar a nosotros, conocer justamente cuáles son los gustos y preferencias, porque además queremos explorar cuál es la forma, por ejemplo, en la que vacacionan, ¿no? O en la que, por la cual eligen un lugar o no para pernoctar ahí o para pasar sus vacaciones ahí.
El diseño de la encuesta va a consistir en un conjunto de preguntas, ¿no? Un conjunto de preguntas que tienen que ser muy concretas, que nos deben permitir obtener información y vamos a poder encontrar diferentes tipos de preguntas, ¿no? Es decir, esas preguntas van a ir en función de esa información que nosotros deseamos obtener. Hay ciertas características que debe de cumplir. Debe de tener un lenguaje adaptado al colectivo que se dirige. No es lo mismo si nosotros, por ejemplo, estamos ofreciendo un software que es para procesar muestras químicas, ¿no? Podemos usar un lenguaje que además está muy adaptado, es decir, es muy técnico para científicos, a si nosotros queremos, por ejemplo, ofrecer un servicio que puede ser tan común como, por ejemplo, la renta de las bicicletas, ¿no? A lo mejor una bicicleta la puede rentar desde una persona que no tiene estudios hasta una persona que tenga 3 doctorados, ¿no? Entonces, el lenguaje que nosotros usamos debe de ser perfectamente comprensible para cualquier persona sin ningún tipo de tecnicismo o de palabra que pudiera resultarle confusas a las personas que tienen menor nivel educativo. También tiene que ver con aspectos culturales, ¿no? No solamente con aspecto educativo, sino justamente es esto, ¿no? Que sea adaptado al mercado meta al que vamos dirigido. No debe de incluir preguntas innecesarias, deben de ser muy concretas y muy breves, debe de ser muy fácilmente rellenable, ¿no? Por eso es que han tenido tanto éxito las encuestas por internet, porque simplemente seleccionamos un circulito, un cuadrito, entonces tiene que ser muy fácilmente rellenable, debe de haber instrucciones y saltos muy claros para evitar que las personas tengan confusión. Los saltos aquí me refiero a, por ejemplo, una pregunta tipo, si usted nunca, si usted consume una vez al año tal producto, pase a la pregunta 14, ¿no? El orden y redacción de las preguntas debe de ser muy cuidado, no deben de estar condicionadas las preguntas ni encadenadas, ¿no? Por ejemplo, algo así como, si usted comprara botellas de agua, no, si usted compra botellas de agua, ¿también compraría botellas de refresco? ¿No? Porque ahí estamos condicionando, ¿no? A lo mejor hay personas que nunca compran botellas de agua, no tienen un filtro en su casa y no necesitan hacerlo, entonces ya no nos contestarían la segunda. Las preguntas deben de tener un orden lógico sin invitar a que una pregunta condicione la respuesta de la siguiente. Hay que tener mucho cuidado en qué se pregunta y cómo se pregunta, porque hay que evitar incomodar a las personas que vamos a encuestar, que se sientan juzgadas o amenazadas, ¿no? Hay que tratar solamente un aspecto en cada una de las preguntas y no inducir alguna respuesta, porque entonces no estamos obteniendo realmente la opinión de las personas, sino que nosotros mismos estamos induciendo que ellos contesten de cierta forma. Se recomienda iniciar con preguntas muy sencillas o que sean neutrales, muy fáciles de contestar para que la gente diga, está rápido, ¿no? Esta encuesta va a ser rápido, entonces, pues sí la puedo llevar a cabo. Sí estoy disponible para contestar. Debemos de darle una estructura, un nombre de cuestionario y el logotipo de la institución. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pondrán el nombre del cuestionario y pondrán un logotipo. Bueno, a lo mejor no el logotipo, pero sí pondrán por lo menos una leyenda que diga, esta investigación es con fines académicos para el instituto o estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, ¿no? Eso le da mucha confianza y mucha certeza a las personas de decir para qué institución es, ¿no? Sobre todo si vamos a preguntar cuestiones como niveles de ingreso o disposiciones de pago, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar pues del dinero que tiene. Es difícil normalmente al llegar a esas preguntas es difícil, ¿no? Hay que abordarlo con mucho cuidado y si nosotros somos claros de cuál es el objetivo de la encuesta, ¿no? Entonces la gente está más dispuesta a contestar. Si no, de repente empiezan con, oye, pero no me vayan a mandar a Hacienda porque yo estoy diciendo que gano tanto, ¿no? Eso es muy común. Debe de tener una introducción donde nosotros explicamos de forma muy sucinta y muy general cómo se llama el estudio, para qué es el estudio,
cuáles son las motivaciones para el sujeto encuestado, es decir, hay que poner una frase, ¿no?, donde nosotros señalemos que es muy importante su participación para nosotros. El tiempo de aproximado de respuesta, debemos de señalarlo también, ¿no?, para que la gente tenga una idea de más o menos cuánto tiempo se va a tardar en contestarla, y debe de ser suficientemente abierto para no presionar, ¿no? Decirle, híjole, se me va a acabar el tiempo para contestarlo, sino al contrario, ¿no? Para que diga, bueno, ok, no es tan largo si estoy dispuesta a contestarlo, no es tan corto el tiempo que no me vaya a dar tiempo de contestarlo. Debe de haber un espacio, si se lleva a cabo por escrito, donde se firme el consentimiento de las personas, ¿no? Cuando es en línea es más sencillo porque pues obviamente si la persona no da consentimiento, pues simplemente no va a contestar la encuesta, ¿no? Una identificación de quién o quiénes lo aplican, también esto sí se hace de forma presencial. Una explicación muy breve de cómo se va a procesar esa información, es decir, en nuestro caso será usado para un estudio académico, entonces es mucho más sencillo. Y una cláusula de confidencialidad, ¿no? Es decir, donde nosotros justamente le digamos que esa información no se va a usar para otros fines que no sean los que estamos señalando en ese texto, ¿no? Y todo esto debe de ir alrededor de un párrafo de alrededor de 3 líneas, no más, ¿no? Ok. Si es necesario, debe de haber instrucciones claras, ¿no? Si nosotros tenemos que hacerlo, por ejemplo, sobre todo cuando son físicamente, si tiene que elegir entre varias opciones, si tiene que dibujar algo, si tiene que responder de forma textual o con números, ¿no? Debe de ser muy claro. Cuando es en línea es más sencillo porque entonces ya ahí acotamos a que solamente señale, pero por ejemplo en algunas ocasiones donde pueden elegir más de una respuesta, pues entonces hay que ponerles, ¿no? Puede usted elegir más de una respuesta. Y ya sea al principio o al final, un pequeño agradecimiento, ¿no? Donde normalmente se aplica al final, donde agradecemos la participación en esa encuesta, en ese estudio de mercado, ¿no? Para diseñar el cuestionario vamos a encontrar, ¿no?, que tenemos 2 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que son preguntas donde solamente les vamos a dar opciones para que contesten, no hay ninguna otra alternativa. Ellos tienen que elegir algunas de nuestras respuestas y este tipo de preguntas pues tienen la ventaja de que van a ser mucho más sencillos de procesar, ¿no? Entonces les damos las 2, 3, 4 opciones para que ellos ahí mismo elijan una de ellas. Las ventajas son que son más fáciles de procesar, las desventajas obviamente que a lo mejor va a haber información que no teníamos contemplada previamente y que ellos nos podían agregar. Tenemos las preguntas abiertas donde ellos pueden contestar lo que ellos quieran. Esto obviamente la desventaja es que nos va a tomar más tiempo en contabilizar y codificar, va a ser más complicado el analizar tanta información porque las personas pueden contestar de muchas formas muy diferentes, ¿no? Pero pueden ayudarnos a obtener conclusiones más concretas o más específicas. Por ejemplo, aquí ponemos, ¿no? ¿Qué espera de los helados de yogur? ¿Por qué prefiere los helados de yogur sobre los tradicionales? Pues aquí nos pueden contestar miles de razones, ¿no? Y están también, por supuesto, los tipos de preguntas mixtas. Este tipo de preguntas, pues, nos permite, ¿no?, agregar unas opciones y dejar alguna abierta que nos permita que el mismo mercado meta nos dé información adicional o muy específica. Ok, bueno, esto es lo mismo. Para el diseño de la encuesta, pues hay que determinar justamente qué información vamos a obtener. Por ejemplo, en un estudio de mercado, lo más común es que nosotros queremos obtener hábitos de consumo de las personas. Si es sobre todo un producto nuevo, pues además queremos obtener información de cuál es nuestra competencia más directa, ¿no? Es decir, si recuerdan alguna marca en específico del producto o servicio similar, ¿no? Para conocer cuál es la cuota de mercado que actualmente ocupan esas empresas, por ejemplo, o esas marcas.
Si es, por ejemplo, una encuesta de opinión de partidos políticos, pues aquí normalmente lo que se va a buscar es cuáles son las preferencias de los votantes, ¿no? Si reconocen su publicidad o qué está en la memoria de los votantes en particular, ¿no? Nosotros, pues obviamente vamos a aplicarlo a una encuesta donde queremos obtener información de mercado. En particular, las cosas que vamos a poder obtener, porque sobre todo la encuesta va definida o dirigida a obtener información de la demanda, también podemos obtener de la oferta, pero sobre todo de la demanda, ¿no? Es decir, vamos a buscar que nos hablen de su motivación de consumo, la motivación de compra, que no es lo mismo, ¿no? Porque alguien puede consumir sin ser la persona que compra directamente. ¿Cuáles son las marcas preferidas para ver cuáles marcas están presentes en quienes las van a consumir? La periodicidad y estacionalidad del consumo, es decir, si se consume más durante alguna época del año o cada cuánto consumen ese producto. La frecuencia del consumo, cuántas veces al día, a la semana, al mes. El lugar común donde lo consumen, lo compran, cuáles son los canales de distribución. Los precios de la competencia y la disposición de pago. Algunas necesidades insatisfechas por la competencia y problemas que pueden encontrar con el producto o servicio que actualmente está en el mercado. Si es el nuestro, pues sobre el nuestro. Y si es nuevo el producto que estamos lanzando, pues problemas con la competencia, ¿no? El tiempo óptimo de una encuesta pues debe de oscilar entre 30 a 40 minutos, pero aún así ya es mucho, ¿no? Normalmente nosotros, sobre todo si son encuestas en internet, debemos de tratar de que duren entre 10 y 20 minutos máximo, ¿no? Porque además el tiempo en internet se magnifica. Si presencialmente nos podían dedicar, voy a silenciarlo tantito, ¿ok? Si originalmente a lo mejor nos íbamos a tardar 5 o 10 minutos, cuando lo hacemos en internet, ¿no? Pareciera que esos 5 minutos se convierten en 15 y que los 10 se convierten en 20, ¿no? Entonces, hay que ser muy concretos, solamente las preguntas que nos sirvan para obtener la información que nosotros queremos o buscamos y que sean muy sucintas. Antes de aplicar la encuesta hay que poner ciertos filtros. Por ejemplo, si es relevante para nuestro estudio de mercado, la edad y el sexo. Si no es relevante, no lo incluimos. El nivel de ingreso o nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Les voy a dejar una lectura de veras de nivel socioeconómico. Bueno, les voy a dejar una tareita, ahorita me acuerdo. Si consume el producto o servicio, por supuesto, ¿no? Si no lo consume o lo consume una vez al año, pues entonces a lo mejor no es parte de nuestro mercado meta. Y el lugar de residencia o donde consumen normalmente ese producto o servicio. Bueno, ya vimos aquí los elementos que debe de tener la estructura del cuestionario, la introducción de la cual ya hablamos, un tiempo de duración, los filtros, si es necesario de aplicar filtros, un cuestionario, bueno, todas las preguntas del cuestionario, un agradecimiento y si es levantado cara a cara, pues también la nota de quién lo realizó y quién supervisó, para en caso de encontrar inconsistencias, pues poder que esa persona que lo levantó, pues nos aclare, ¿no? O desechar de plano la encuesta. Hay diferentes tipos de cuestionarios. Tenemos el autoadministrado, que es el que las personas contestan por sí mismo. Personal, cuando se realiza la encuesta cara a cara. Telefónicas, ¿no? Se pueden realizar vía telefónica, pero creo que ya habíamos comentado, ¿no? Que a veces el problema es que si es demasiado largo, las personas pueden negarse a contestar y simplemente nos cuelgan y pues ya perdimos ahí tiempo, ¿no? Y una encuesta. Las postales, que antes eran muy usadas, pero cada vez ha sido menos porque pues el que fue encuestado tiene que regresar, ¿no? El cuestionario y muchas veces aunque lleve el porte ya pagado, pues el simple hecho de ir a un buzón de correo, a una central de correos, pues va a implicar que las personas no van a estar dispuestas a hacerlas. Por internet cada vez es mucho más común.
Aquí lo interesante es encontrar cuáles son esas informaciones, bueno, esas plataformas que nos permiten procesar de mejor forma los resultados de nuestra encuesta, ¿no? O tener también, pues, los correos electrónicos o poderlo postear en las páginas donde justamente las personas que tienen las características de nuestro mercado meta, pues se dirigen, ¿no? Por eso es que ahora son tan usadas y son tan certeras, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer una encuesta sobre computadoras, pues justamente podremos colocar nuestra encuesta en páginas donde las personas normalmente a esa edad, con ese tipo de profesiones, con ese tipo de características, pues pueden andar buscando una computadora. Aquí vamos a ver un ejemplo muy rápidamente, ¿no? Ustedes van a identificarme, tómenle aquí un screenshot a esto. Ustedes me van a identificar qué es lo que estamos preguntando en este cuestionario, ¿no? En cada una de las preguntas, para saber si estamos cubriendo mínimo estos 8 puntos y de qué forma se están cubriendo. ¿Ya le tomaron su screenshot? Ya. École. Entonces, ahora sí. Vamos, ¿te gustan los helados de yogur? Sí, no. ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Un gusto o una preferencia? Ajá, ¿y qué tipo de pregunta es esta? Cerrada. Es cerrada y además es un filtro, ¿no? Porque si nos dice que no, y nuestra encuesta justamente sobre un postre sano, que si vemos por cómo va llevando las preguntas, obviamente es un helado de yogurt, ¿no? Si de entrada nos dice que no le gustan, pues entonces muchas gracias y pasamos al siguiente, ¿no? ¿Por qué comprarías un helado de yogur? ¿No? Ahí que estamos preguntando. ¿Precio? No. ¿Necesidades? Tampoco. Les voy a Que poner. si eres un ¿De posible adquirirlo? cliente de ese producto. Ok, pero ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Cliente de ese producto? ¿Perdón? Es una pregunta mixta. Ok, es una pregunta mixta, pero ¿qué es? ¿Cuál de estos 8 puntos estoy preguntando aquí? ¿Qué lo motiva a hacer la compra? Exactamente, motivación de compra, ¿no? ¿Qué esperas de un helado de yogurt? Y nos dan igual 3 preguntas cerradas. ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Cuál de estos 8 puntos? ¿Sería como la satisfacción del gusto que le va a ocasionar el producto? Ok, pero ¿cuál de estos 8 puntos serían? Motivación de consumo. Sigue siendo, ¿no? Aquí, si ven, aquí es motivación de compra y aquí es motivación de consumo, ¿no? Es decir, mientras que la motivación de compra, si un elemento importante es el precio, en la motivación de consumo van más cuestiones que se refieren a la satisfacción de los sentidos, ¿no? De las personas que van a consumir ese producto, ¿no? Y no es como tal una respuesta a base del precio. En este caso sí, porque estamos hablando justamente de la motivación de compra. Acá, ¿qué le cambiarías? Ay, quién sabe por qué me hizo fea mis presentación. Ok, ¿por qué le cambiarías a los helados de yogur que hay actualmente en el mercado? ¿Qué estamos investigando ahí? Necesidades insatisfechas. Exactamente, ¿no? Necesidades insatisfechas. Y esta parte es fundamental, las necesidades insatisfechas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar justamente esa necesidad insatisfecha para encontrar el diferenciador de nuestro producto, ¿no? Entonces, esta pregunta es fundamental. Si se te presentara la oportunidad, ¿diseñarías tu propio helado de yogur, tu propia combinación de ingredientes? ¿Qué estamos indagando aquí? Motivación de compra.
motivación de compra, ¿no? Exactamente. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es una necesidad para ti como consumidor del helado de yogur? ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Podría ser igual necesidades insatisfechas? Exactamente, ¿no? Necesidades insatisfechas, gustos y preferencias muy específicos para satisfacer la necesidad por completo, ¿no? Porque ya habíamos hablado que puede haber productos que satisfacen ciertas necesidades, pero no de forma puntual o no de la mejor manera. Entonces, justamente ahí estamos rascando esa información, ¿no? Si lo que actualmente existe en el mercado no satisface al 100% a los consumidores, entonces, ¿cómo sí podríamos hacerlo? Bueno, esta es un ejemplo de cómo se elabora una ficha técnica de un levantamiento de una encuesta. Todo esto tenemos que incorporar. ¿Cuál es la naturaleza metodológica? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Ya sabemos nosotros cuáles son cualitativas y cuantitativas. La técnica metodológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una encuesta personal, es decir, es a cada persona de forma individual, pero además es por computadora, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cuestionario? ¿Estructurado, no estructurado, semiestructurado? Ah, bueno, esto se refiere a las preguntas, ¿no? Un cuestionario estructurado es cuando tenemos las respuestas cerradas. Un cuestionario no estructurado es cuando las preguntas son abiertas, y un cuestionario mixto, pues será cuando combinamos respuestas abiertas y cerradas. Hay que anotar cuál es el universo poblacional. Aquí nos dice internautas de España con edades comprendidas entre tal y tal edad. ¿Cuál es el ámbito geográfico? En este caso es en España. Elementos del muestreo, es decir, ¿dónde vamos a levantar esa información? Ah, pues son usuarios de tal red social en España con edades comprendidas entre tal y tal. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Es de 1000 unidades muestrales válidas. Ahorita vamos a ver cómo calculamos eso. El margen de error, que también son elementos estadísticos, ¿no? Que estamos aceptando. El margen máximo de error y el nivel de confianza. Y cuál es el procedimiento del muestreo, cómo se levantó cómo se llevó a cabo, ¿no? Si es aleatorio, si no es aleatorio, si es probabilístico, ahorita vamos a verlo también. Y la fecha en la que se levantaron los datos. Puede ser un periodo, ¿no? Del 1 de abril al 6 de julio. O puede ser una fecha en específico si solamente se levantó en una fecha. Esta la vamos a tener que incluir, ¿no? Una vez que nosotros hayamos decidido cuál es el tipo de encuesta, que hayamos diseñado nuestro cuestionario, ustedes tendrán también que incluir esta ficha técnica. De tareita, ¿qué se les va a quedar? Vamos a abrir un documento compartido en Drive, donde todos ustedes van a incorporar preguntas para hacer una encuesta para nuestro proyecto prototípico. ¿Qué es lo que tienen que incluir? Ah, pues justamente preguntas que tengan estas características, ¿no? Que son directas, que son sencillas, que tienen un lenguaje adaptado, que nos permiten obtener la información, por lo menos, ¿no? De este tipo de preguntas. Nosotros ya investigamos también un poco, ¿no? Por eso es que previamente ustedes iban a investigar su FODA, iban a investigar un poco del área del lugar, ¿no? Porque entonces también ya tenemos idea de qué otro tipo de preguntas podemos hacer que no estén contempladas en estos 8 elementos básicos, pero que no se repitan al mismo tiempo o que incluyan preguntas que pueden ser repetitivas. Y vamos hasta acá, ¿no? Ok, bueno, este es otro ejemplo, pero no lo vamos a ver. Ya ustedes lo leen en los apuntes. Y traten de hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos preguntando aquí? Por ejemplo, en esta encuesta que acabamos de revisar, ¿qué información faltó que se levantara de esos 8 puntos que nosotros tenemos arriba? De estos de acá, se los pongo para
que no les cueste trabajo. Esa encuestita pequeña de 7 preguntas, ¿qué de estos puntos nos faltó? Canales de distribución. Exactamente, ¿no? ¿Dónde lo compran? ¿Dónde lo compran o cómo hacen para poderlo adquirir? No preguntamos. ¿Qué más? Los precios de competencia. Exactamente, no preguntamos nada de los precios de la competencia, ¿no? Ni nada que nos diera esta idea de la disposición a pagar. Preguntamos si era relevante el precio, pero nada más. Y particularmente estas son de las cuestiones básicas que hay que preguntar, la disposición de pago. Ok, entonces ya dijimos que hay diferentes tipos de encuestas. En particular para estudios de mercado hay algunas muy específicas que son, por ejemplo, estas, las encuestas en el punto de venta y las encuestas cliente simulado, ¿no? Estas son muy específicas. En esta sí nos interesa inclusive observar cómo toman las decisiones de compra las personas directamente donde se venden. Y en esta en particular nos interesa que nos dé la información, pero sin ningún tipo de interacción, porque en algunas ocasiones esta puede inducir a que nos respondan de alguna forma o a que a lo mejor, por ser agradable, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Que siempre la gente trata como de ser muy agradable, puede inducir que nos respondan que sí consumen nuestro producto cuando no es así, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuál de esas encuestas es más adecuada para nosotros. También para las respuestas, por ejemplo, podemos usar este tipo de respuestas, ¿no? Donde tenemos un escalamiento tipo Likert, que quiere decir que nos van midiendo las reacciones de las personas entre 5 o 7 categorías. Bueno, inclusive puede ser desde 3, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una pregunta y le damos opciones de respuesta que nos van midiendo, ¿no? ¿Cuál es ese grado? Por ejemplo, aquí muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. O acá, ¿no? Definitivamente sí, probablemente sí, y estoy indeciso, probablemente no, definitivamente no. La ventaja de este tipo de preguntas es que nos ayuda como a encontrar la respuesta específica de un grado que puede ser, por ejemplo, de satisfacción. Si nosotros incluimos una escala Likert, por ejemplo, de precio, ¿no? ¿Cuántas piezas estaría usted dispuesto a comprar si el precio es de tanto? ¿Cuántas si es de tanto, no? O este tipo de servicio pagaría usted 100 pesos, 150, 200, 300, 500. Nos ayuda a encontrar cuál es el rango de precios específico que estamos buscando. Si hablamos de calidad, nos ayuda a encontrar exactamente cuál es la calidad que perciben que tienen un producto o cuál es la calidad específica que ese mercado meta está esperando, ¿no? Entonces, estas también pueden ser muy útiles, no hay que abusar de ellas porque también habrá preguntas donde si tenemos 7 categorías de respuesta, pues en realidad, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre la categoría 4 y la categoría 5, ¿no? Si no nos arroja mucha información que sea útil, pues entonces no hay que usar tantos rangos del escalamiento Likert, ¿no? En algunas ocasiones también se pueden incluir así, que es mucho más fácil para que ellos marquen, ¿no? Ya les damos la escala que va del 0 al 10. Aquí el método fue completar la frase, no está de acuerdo en los resultados de las votaciones, absolutamente no, totalmente sí, pero pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si es relevante porque queremos saber exactamente en promedio cuál es esa percepción, por ejemplo, en este caso de las votaciones, sí nos sirve una escala de esta forma, ¿no? Pero si es, no sé, alguna pregunta de qué tan identificado se siente con su candidato, qué sé yo, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre un 5 y un 6? ¿No? O entre un 6 y un 7. A lo mejor no tiene mucho sentido. Cuando se aplican las encuestas directamente en el domicilio, sobre todo si nosotros queremos aplicar una muestra que sea aleatoria, hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica, ¿no? En particular la técnica que se le llama de salto, y es de las más comunes, es esta, donde se acude al lugar donde se va a levantar esa encuesta domiciliaria. Normalmente se empieza aquí en
En este punto se marcan los 4 cuadrantes y entonces se empieza a levantar la encuesta caminando siempre hacia la derecha, ¿no? Si llevamos un equipo de encuestadores, entonces los distribuimos en cada una de las manzanas, pero también tienen que hacer este recorrido siempre a la derecha, de tal forma que al final todos nos vamos a volver a encontrar aquí y nos vamos a desplazar a otro cuadrante. Además, en el momento de la aplicación, normalmente se elige un número de saltos. Por ejemplo, pueden ser 10 saltos. Entonces, cada persona donde empieza va a contar 10 casas y justamente en la 10ª va a levantar la encuesta. Una vez que termina, entonces vuelve a contar 10 casas. Si vuelve a llegar al lugar original, pues entonces se pasa al siguiente cuadrante. Y lo mismo, vuelve a contar sus 10 casas. Esto con la idea de que justamente no se encueste a 2 casas que están muy cerquita, porque entonces eso podría empezar a sesgar las respuestas, ¿no? Sobre todo, pues en un país como el nuestro, ¿no? Que normalmente en las casas cercanas viven los parientes, pues entonces en realidad solamente estaríamos encuestando a una familia que a lo mejor tiene sus gustos y preferencias muy particulares y en realidad no estaríamos obteniendo información de todo nuestro mercado meta. Pero bueno, esto es para encuestas domiciliarias que además no vamos a realizar nosotros en este curso. Ustedes van a buscar alguna herramienta para levantar la encuesta, porque van a aplicar la encuesta. Puede ser formularios Google. Yo no los recomiendo. La ventaja es que nos da nuestra hoja de Excel. Es muy sencilla y podemos procesarlo, nos grafica directamente, pero es bastante aburrida la encuesta ahí, ¿no? Para los que contestan. Hay otros tipos de herramientas, por ejemplo, está ahí encuesta, SurveyMonkey, encuesta online, pero muchas veces estas no permiten más allá de cierto número de preguntas, ¿no? O no nos dan el procesamiento de toda la información o no nos la grafican. Entonces, vayan ustedes probándolas y buscando cuál podría servirnos para levantar esa encuesta, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el documento compartido, para empezar a elegir las preguntas. Todo el mundo va a poner ahí preguntas con esas características y vamos a ir eliminando las que sean parecidas para tratar de encontrar un cuestionario que cumpla con esas características de diseño que vimos y que sea muy cortito, que nos permita levantar toda la información que necesitamos para aplicar el plan de mercadotecnia y particularmente ya el de publicidad, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Ok, entonces, vámonos ahora sí a las técnicas de muestreo. ¿Cómo vamos a levantar esas técnicas de muestreo? Bueno, primero tenemos que definir cuál es nuestro universo poblacional, es decir, cuáles son las personas que son potencialmente consumidoras, qué características, son jóvenes, son adultos, con un nivel de ingreso tal. Para eso les voy a mandar también el documento de los niveles socioeconómicos, ¿no? Ahí también podemos identificar cuál es esa población potencialmente consumidora. Hay que identificar cuál es la población, ¿no? Este es el universo, es como el grupo más grande. La población va a ser nuestra demanda efectiva, es decir, además, aquellas personas que por gustos y preferencias estarían dispuestas a consumir ese servicio, pero que además pueden pagarlo, ¿no? Es decir, justamente por eso vamos a analizar los niveles de ingreso, porque no solamente queremos personas que nos digan que sí usarían un servicio así, sino que además estén dispuestos a pagarlo dentro de los rangos de precio que se están ofreciendo. Y después tendremos la muestra, que es una parte de esa población y también, por supuesto, entonces de ese universo poblacional, de la demanda efectiva a la que vamos a estar encuestando. ¿Cómo vamos a determinar ese grupo de personas a las que vamos a aplicar? Bueno, pues la idea básica del muestreo como tal en sí mismo es que nos permita obtener datos que sean confiables a partir de un pequeño grupo de esos elementos que forman parte de nuestra población y que consideramos que van a tener las mismas características que toda la población, ¿no? Entonces, esa es la base del muestreo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues entonces, ¿de qué tamaño debe de ser una muestra? Pues una muestra debe de ser
tan grande como para que sea representativa, pero tan pequeña como para que no sea demasiado costoso o que sea una meta imposible el poder obtener información, ¿no? En el caso de las muestras que son aleatorias, pues justo, todavía es más importante determinar el tamaño de esa muestra. En el caso de las que son no aleatorias, nosotros podemos determinar, por ejemplo, sobre todo si son rangos de edades o grupos poblacionales, cuántas encuestas queremos de cada una de esas personas o de esos grupos poblacionales. Vamos a encontrar diferentes tipos de levantamiento de las muestras. Ay, no sé por qué me desconfiguró todo, no sé si lo guardé mal. ¿Ok? Vamos a encontrar que hay dos grandes tipos de muestreo, ¿no? El probabilístico o aleatorio y el aleatorio simple, ¿no? Este probabilístico o aleatorio significa que cada uno de los elementos que nosotros vamos a encuestar, ¿no? Cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de ser encuestado. Lo vamos a estar usando sobre todo cuando deseamos obtener información de productos que son similares o que son sustitutos, ¿no? Que a lo mejor existe como tal un genérico ya en el mercado. Y podríamos decir, es de uso común o de uso, inclusive podría ser masivo, ¿no? Podemos aplicar muestreo aleatorio simple, ¿no? Donde decíamos esto, cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser encuestado. El muestreo aleatorio sistemático, donde a medida que nosotros vamos viendo los resultados, podemos ir agregando un mayor número de encuestas. El aleatorio estratificado, cuando son diferentes estratos los que queremos investigar. Por ejemplo, si hablamos de los niveles socioeconómicos, pues entonces vamos a tener, a lo mejor no vamos a querer 5 de cada uno de los estratos socioeconómicos que están en posibilidad de salir de vacaciones y de alojarse en un lugar como este. Le vamos a llamar a fijación simple, cuando a cada uno de estos estratos, ¿no? Les vamos a aplicar el mismo número, ¿no? Por ejemplo, de los 3 niveles socioeconómicos más altos, queremos 20 encuestas de cada uno de esos estratos. Vamos a tener la fijación proporcional cuando está de acuerdo al porcentaje poblacional de cada estrato, ¿no? Si ya sabemos que hay, no sé, en la población que viaja a Acapulco, un 10% de personas son de nivel socioeconómico, o bueno, podemos ir incluso por edades, ¿no? El 10% son personas adultas mayores. El 60% son jóvenes entre 18 y 35 años. El 20% son adultos y el resto, bueno, no sabemos su edad, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, según esa proporción, pues nosotros vamos a buscar entonces agregar encuestas que tengan esa proporción poblacional también. Tenemos la fijación óptima, donde aquí pues se va a tener que tomar en cuenta la dispersión de los resultados de tal forma que según datos o estudios anteriores, nosotros tenemos ya una desviación estándar o desviación típica que nos permite decidir cuántas encuestas tenemos debido a esa dispersión de la información que hay, ¿no? Y el muestreo por conglomerados. Normalmente se refiere a espacios, ¿no? A lo mejor queremos, no sé, 10 encuestas de personas que frecuentan los centros comerciales, 10 de personas que van a bares y restaurantes, 10 de personas que van a antros que frecuentan los jóvenes, ¿no? Entonces se llama los conglomerados, donde ya hay espacios donde se concentra ese tipo de población a la cual nosotros estamos dirigiendo la encuesta y pues nos dirigimos directamente a esos espacios para definir un cierto número de encuestas en cada uno de ellos. Ok, vamos a encontrar además que tenemos diferentes tipos de encuestas, bueno, de muestreo. Tenemos el otro tipo, ¿no? Además de que dijimos que es el aleatorio simple, vamos a encontrar el no probabilístico. En el no probabilístico, la probabilidad no es la misma para todos los elementos.
que nosotros podemos encuestar. Es decir, desde el inicio se decide cómo vamos a ir seleccionando esos individuos a los cuales vamos a encuestar. Está, por ejemplo, el muestreo por cuotas, donde si tenemos grupos que sean representativos, pues entonces vamos a elegir una cantidad de encuestas a cada uno de esos grupos representativos, ¿no? El muestreo intencional o de conveniencia, donde directamente se selecciona a quienes vamos a estar encuestando. Bola de nieve, si encontramos algunos individuos, esos a su vez nos pueden recomendar con otros que tienen las mismas características para que los encuestemos. Esto, por ejemplo, se usa mucho cuando son productos o servicios de bienes intermedios o cuando son mercados muy especializados, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos de softwares para químicos, ¿no? Pues es difícil tener como un padrón de todos los químicos, pero a lo mejor si ya localizamos algunos, les podemos recomendar, ¿no? Nos podían dar los datos de algún colega que también pudiera contestar esta encuesta. Pues sí, ya, ¿no? Entonces ahí se van agregando. El muestreo discrecional, donde a criterio del investigador, pues se van a elegir esos elementos, ¿no? Para poder completar ese muestreo. Es decir, aquí es completamente decisión del investigador. Ok. Para determinar ese tamaño de la muestra, va a haber ciertos factores que nos pueden servir como orientadores para decidir dónde o cuánto o cuál es el tamaño adecuado, ¿no? En particular, por ejemplo, la distribución de la población. Eso nos va a ayudar mucho a decidir, por ejemplo, si es por conglomerados o si es por cuotas, ¿no? ¿Cómo vamos a determinarlo? Pero además vamos a necesitar ciertos valores estadísticos que nos van a ayudar justamente a calcularlo y que son justamente lo que veíamos en nuestra ficha técnica, que se refiere a, en particular, a la desviación estándar, ¿no? Es decir, si ya existen investigaciones previas de las cuales nosotros podemos buscar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en particular o de aceptación de un producto en particular, entonces ese dato nos va a servir para hacer el cálculo de nuestra muestra. Y si, por ejemplo, nos dice, pues si el 50% de las personas de la Ciudad de México van a vacacionar en verano a Acapulco, entonces ese estudio, por ejemplo, nos podía servir para definir el grado de incertidumbre o certidumbre que tenemos, ¿no? Entonces ya tendríamos que nuestra desviación estándar, pues si es el 50%, tenemos el 50% de probabilidad a favor de que las personas a las que estamos encuestando aquí en Ciudad de México, pues elijan viajar a Acapulco en verano, ¿no? Y tenemos entonces el resto, que es el otro 50%, de probabilidad. Si existe alguna otra probabilidad, no sé, a lo mejor 80-20, la podemos usar. Si no tenemos estudios previos, no hay ninguno que encontremos, entonces se le asigna 0.5 a la desviación estándar o a esta probabilidad en contra y a favor. ¿Ok? Y además se tiene, bueno, aquí está mal. Es 50%. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí para entrar entonces ya con el cálculo de nuestra muestra la próxima sesión. Pero por lo pronto entonces de tarea se queda el diseño del cuestionario. Les voy a abrir entonces un archivo que es para todo el grupo. Ahí en Edmodo, una liga, ustedes van a ir llenando ahí las posibles preguntas, ¿no? Atendiendo a estos puntos que vimos que tenemos que tocar. Y si hay algo más que ustedes consideran que es necesario, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde te enteras o dónde te informas de cuáles son los lugares disponibles para pernoctar? Aquí no tenemos ese tipo de objetivo. Sin embargo, es muy importante para un tipo de servicio como el que nosotros estamos analizando. Entonces, ese tipo de preguntas se pueden agregar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No, profesora. Y perdónenme que ahora sí me fui como taravilla, pero es que en particular este tema de la investigación de mercados
Es muy larga. De hecho, cuando me invitaron a dar este curso y que me dijeron, es una sola clase a la semana, yo dije, Jesús de Veracruz, ¿cómo vamos a hacer una investigación de mercados solamente con una clase a la semana? ¿No? Es muy amplio este tema de la investigación de mercados. Nosotros vamos a ver lo estrictamente puntual que necesitamos para levantar un estudio de mercado, ¿no? La información que tenemos que levantar. Pero bueno, por eso era necesario que aprovechara ahorita el tiempo de esa forma tan acelerada, y la próxima clase es muy probable que hagamos lo mismo, ¿ok? Entonces sí les encargo, por favor, para la próxima clase que traten de llegar tempranito para que nos dé tiempo de verlo y sobre todo para que lo hagan ustedes y lo practiquen, porque si uno lo ve, particularmente ya cuando hacemos los cálculos del muestreo matemático, pues lo puede uno entender, pero si uno lo hace es diferente, ¿no? Porque entonces ahí ya nos pueden surgir las dudas. Entonces, los dejo, chicos, para que se vayan a su siguiente clase. Muchas gracias. Entonces, tenemos de tareita el diseño del cuestionario. Tiene que estar ya listo para la próxima semana, para que la próxima semana que definimos el tamaño de la muestra ya se pueda aplicar. Una vez que lo tengamos, se aplica una prueba piloto. Cada quien se lo va a aplicar a 2 personas para ver si hay problemas en las preguntas que no sean claras o que tengan duplicidad de respuestas, y para poderlo aplicar lo más pronto posible, ¿no? Porque si no, no nos va a quedar suficiente tiempo para poder procesar la información. Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias, buen día. Que tengan un buen día. Buen día, profesora.